causadas por una alteración en el revestimiento epitelial. Su patogénesis se basa en una alteración gradual de los tejidos, ¿no? Por una etiología y patología interna. Usualmente estas son heridas crónicas. ¿Qué ejemplos de úlceras van a ustedes tener la oportunidad de ver? En pacientes postrados, cuando vayan al hospital, eh, pacientes en unidades críticas, pacientes en emergencia, adultos mayores, postrados, tienen sus úlceras de presión, ¿no? Úlceras a nivel sacro, a nivel de los trocánteres, a nivel del omóplato o de los talones. Hay una pérdida importante de tejido, lo que hace difícil el proceso de recuperación. Lo primero eh, que hay que atender es el grado de infección que tenga, con una debridación adecuada del tejido necrótico, de fibrina, ¿no? Y otros elementos que dificulten el proceso de cicatrización. A continuación, una vez que veamos que está granulando correctamente, vamos a emplear algunas sustancias que hagan posible, ¿no?, la recuperación o en su defecto usar parches de manera temporal hasta que podamos realizarle al paciente la colocación de un injerto. Para un injerto, lo que hacemos es extraer parte de su tejido epitelial de otra parte de su cuerpo, usualmente es del muslo, y luego se coloca aquí en la zona donante, también se puede usar del abdomen, pero tiene que hacerlo obviamente una persona capacitada, ya que necesita que este injerto, ¿no?, tenga la posibilidad de mantenerse viable. No es cuestión de solamente sacar un pedazo de piel y colocarlo aquí, sino tiene que ser un injerto de piel completa, es decir, que tenga como mínimo, ¿no?, epidermis y dermis, lo que ayude a una revascularización y garantice, ¿no?, de que el injerto se mantenga viable y permita el cierre de la úlcera. Comentaba también hace un momento de que hay heridas por mordeduras, ¿no? La más común pues es eh, del perro, pero te puede morder un gato, te puede morder un roedor, ¿no? Eh, y si estos son silvestres, pues hay riesgo de la rabia, por eso es que dentro del protocolo va a encontrarse la vacunación antirrábica, ¿no? También es importante la vacunación antitetánica, ¿no? Si el animal es de casa o es de un conocido, hay que averiguar si es que tiene pues su carnet de vacunación al día, ¿no? Caso contrario, tendrá que someterse a la vacunación, ¿no?, antirrábica. Reitero, la antitetánica sí es obligatoria, eso es independiente, ¿no? Excepto si es una mujer, por ejemplo, que ha cumplido con su vacunación antitetánica en su vida fértil, que son 5 vacunas, si bien tengo entendido, ¿no? Pero yendo al tema de la herida en sí, ¿no? Dice aquí, causadas por humanos, sí, también, también hemos visto algunos pacientes que llegan con una herida producto de mordedura de otra persona, ¿no? Las heridas requieren cuidados específicos, se consideran altamente contaminadas, decía una herida sucia, ¿no? Requiriendo tratamiento antibiótico específico contra la microbiota oral de la especie causal. Bueno, a ver, aquí puntualmente, ¿qué puede haber? Gran negativos, ¿no? Unos gran positivos e incluso anaerobios. Entonces, la cobertura antibiótica tiene que ser amplia, ¿no? Puedo emplear
una cefalosporina, puedo emplear un aminoglucósido, puedo usar una fluoroquinolona, ¿no? A ver, ejemplos. Si es inyectable, ceftriaxona, amicacina, ciprofloxacino, para seguir el orden de las familias farmacológicas que les he mencionado. Y para anaerobios puedo usar clindamicina. Para gram negativos también se puede usar penicilinas, ¿no? Eh, de tipo fesódica, se puede usar oxacilina, pero si son lesiones menores, lo puedo manejar vía oral. Entonces, vía oral puedo emplear una cefalosporina, como por ejemplo es cefalexina, ¿no? Eh, cefadroxilo de segunda generación. Y para anaerobios igual, clindamicina en vía oral, la diferencia es que el inyectable viene en 600 miligramos y la tableta viene o cápsula viene en 300 miligramos, ¿no? Curación diaria, no. Repito, no se sutura. Si son heridas grandes y tienen un colgajo, entonces sí habrá que afrontarlo, ¿no? De acuerdo a su contaminación, tenemos cuatro clases. Las heridas limpias, ¿no? Es una herida desinfectada en ausencia de inflamación. En la cirugía no se accede a los tractos respiratorio, gastrointestinal, genital, urinario, ¿no? ¿Tiene riesgo de desarrollar infección? Sí, todas las heridas tienen riesgo de infectarse, ¿no? 2%, lo cual se da principalmente por gram positivos. No requiere profilaxis antibiótica. ¿Qué significa? Que si yo voy a operar a un paciente de una hernioplastia, por citar un ejemplo clásico, una hernioplastia que está dentro de una herida limpia, no requiero colocarle antibióticos. Alguien dirá, pero hay un 2%. Sí, pues es mínimo, no requiere antibiótico profilaxis. Si durante la cirugía ocurre una situación en particular, que una contaminación, se puede optar por iniciarle antibióticos. Ojo, estoy hablando de una hernioplastia electiva. Es un paciente programado de forma electiva. No me vayan a confundir con un paciente con una hernia inguinal estrangulada que llega por emergencia, que tiene una flogosis tremenda, que las estructuras están atrapadas, edematizadas, que tengo que hacer una resección intestinal. Ahí ya cambió todo, ¿no? Eso ya no es una herida limpia. Y eso sí necesita que inicien antibióticos antes de ingresar a sala de operación. Otro ejemplo de heridas limpias, por ejemplo, cuando se coloca una prótesis de cadera, ¿no? Cuando se hace una mastectomía. Clase 2, limpia contaminada. Una herida desinfectada y en ausencia de inflamación, pero en la cirugía se accede intencionalmente al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Claro, no hay un derrame significativo. Por ejemplo, si estoy haciendo una colecistectomía, que es la imagen, una colecistectomía, ¿no? Voy a cortar el conducto cístico porque pues es parte del procedimiento. Entonces va a haber una mínima exposición, ¿ya? Entonces una colecistectomía en colelitiasis es un claro ejemplo de una herida limpia. Hay un riesgo de desarrollar una infección del 5 al 15% por microorganismos endógenos, o sea, propios del paciente, ¿no? Y aquí sí hay eh, un beneficio, ¿no? De que el paciente reciba profilaxis antibiótica. Entonces, si yo voy a operar a un paciente una colecistectomía laparoscópica o convencional por colelitiasis, puedo administrarle, ¿no? Antibióticos
Por ejemplo, puedo usar ceftriaxona, ¿no? Puedo usar amicacina, puedo usar gentamicina, ciprofloxacino, y con eso minimizo el riesgo de infección de sitio operatorio. La clase 3 son heridas contaminadas, ¿no? Por ejemplo, una herida abierta menos de 6 horas de un accidente. Paciente que ha sido referido de un lugar determinado que hace 4 horas ha tenido una herida, perdón, ha tenido un accidente que le provocó una herida en la pierna, ¿no? Entonces no hay una infección aguda, ¿no? Comprenden incisiones con inflamación aguda no purulenta, interrupciones importantes de la técnica estéril. Por ejemplo, estoy operando una, una apendicitis como la que ven aquí, es un apéndice gangrenada, ¿no? Ya hay contaminación de la zona, ¿no? Del cuadrante en el cual se encuentra, incluso hay fibrina, hay cierta cantidad de secreción que no es purulenta, pero puede ser una secreción serosa. El riesgo de desarrollo de infección es del 15% o un poco más, tanto por microorganismos endógenos como exógenos. Claro, porque endógenos sería en el caso de la apendicitis gangrenada y exógenos en el caso de la herida por un accidente de tránsito. Estos pacientes requieren tratamiento antibiótico, ¿no? Para minimizar pues el riesgo de infección, que lo va a haber en un, como digo, un 15-20% aproximadamente. Y las heridas sucias, infectadas, son heridas traumáticas con más de 6 horas, ¿no? Con tejidos desvitalizados que tienen que removerse, pacientes que ingresan a sala de operaciones de emergencia por un cuadro aparatoso de una perforación de víscera. Por ejemplo, miren aquí, miren el contenido purulento en un paciente por una apendicitis aguda perforada. Este es un caso que tuve la oportunidad de ver de un paciente que estuvo siendo manejado por como si fuera una hernia, ¿no? Un dolor que tenía como diagnóstico una hernia terrible, ¿no? Y que, bueno, era una apendicitis y una apendicitis complicada, ¿no? Aquí el riesgo de infección puede ir del 30 al 50% aproximadamente. Por eso es que en estos casos hay algunos colegas que siguen el siguiente protocolo. Cierran cierran el peritoneo, luego cierran la aponeurosis, pero no cierran la piel, ¿no? ¿Por qué dejan la herida abierta a nivel de la piel? Porque hay un riesgo eh, importante de infección, más del 30%, o sea, puede llegar conmigo hasta el 50%. Es decir, que de cada eh, dos pacientes, uno tranquilamente puede tener una infección de sitio operatorio. Y si le cierran la herida, la infección puede diseminarse por debajo y generarle incluso hasta una fasciitis. Ya que estamos en este punto, importante que tengan en cuenta cuáles son los planos que se siguen, los planos anatómicos. Se entiende que ustedes han llevado anatomía y saben, ¿no? Si me encuentro en la línea media, por ejemplo, una incisión mediana, ¿qué planos van a atravesarse, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, la línea alba, el peritoneo parietal y la cavidad, ¿no? Eso es un ejemplo. Según su temporalidad, tenemos heridas agudas, subagudas y crónicas. Agudas, menos de 6 horas de evolución. Subagudas, más de 6 horas, pero menos de 5 días, ¿no? De evolución, que puede ser colonizada, ¿no? A menos que se tomen determinadas medidas de prevención, del cuidado, de la limpieza de la herida. Y crónica, más de 5 días de evolución, ¿no? Que se considera definitivamente colonizado por bacterias, ¿no? Y que requiere tratamiento
de mayor amplitud en cuanto al espectro de gérmenes que potencialmente la hayan contaminado. Bien, pasamos ahora a hablar del tema de cicatrización. Todo esto que estamos viendo son aspectos eh, teóricos, un tanto aplicativos, ¿no? Algunos de ellos revisados por ustedes, como dije hace un momento, en cursos básicos, pero que es importante resaltar, ¿no? Volverlos a traer aquí a este momento para poder hilvanar cada uno de los detalles y entender cómo se debe manejar una herida, ¿no? Es triste ver que llegue un interno de medicina, ¿no? Y que no sepa cómo es el mecanismo de cicatrización, cómo actuar, qué elementos emplear, o ni siquiera saber diferenciar entre un material de sutura y otro. La cicatrización es el proceso que tiene como finalidad restaurar la integridad física, ¿no? A través de la formación de tejido fibroconectivo. Es un proceso reparativo, muy complejo, donde participan una diversidad de células, de sustancias, y que va a conducir a la regeneración del epitelio, reemplazar, ¿no? La dermis por tejido fibroso. Aquí destaca principalmente la proteína del colágeno, el colágeno en dos o tres variedades, ¿no? Y que va a dar lugar pues a esto, ¿no? Una cicatriz que ya va a sellar, ¿no? Esa interrupción que hay del tegumento, ¿no? Evitando así que ingresen agentes externos y provoquen infecciones, ¿no? A otro nivel. Aquí podemos apreciar las fases de la cicatrización, que son tres: fase inflamatoria, fase proliferativa, fase de remodelación, ¿no? Primero se produce la lesión, la injuria, ¿no? Inmediatamente, tras una lesión, ustedes recordarán que hay una cascada, ¿no? De la coagulación, hay toda una serie de pasos, de procesos donde van a intervenir varios elementos, donde actúan nuestros vasos sanguíneos con vasoconstricción. La vasoconstricción y la formación del tapón plaquetario para luego dar lugar al coágulo, ¿no? eh, son los mecanismos que controlan la pérdida de sangre. Eso es hemostasia. Eso es lo inmediato, ¿no? 5 o 10 minutos. Luego ya ocurre una vasodilatación, en donde las células, ¿no? Los monocitos se van a desplazar, van a dar lugar a los macrófagos, ¿no? Que siguen liberando sus sustancias inflamatorias. Va a haber una participación del colágeno 3, ¿no? Existe una participación muy importante, ¿ya? De los macrófagos durante esta primera etapa inflamatoria. 3 días aproximadamente, pero se va a mantener hasta los 7 días, ¿no? Y durante esta segunda etapa que ya está iniciando, que es la proliferativa, ¿no? Aparecerán los fibroblastos y los queratinocitos, que son los que van a remodelar, ¿no? El queratinocito va a tratar de aproximar los bordes de la herida de manera natural, ¿no? Porque va a ocurrir un fenómeno de contracción y es aquí donde surge ya la producción del colágeno 1, que es la proteína más importante producida aquí por el fibroblasto, para dar eh, lugar a la cicatriz. Han pasado unas 3 semanas aproximadamente que va concluyendo el proceso de proliferación, ¿no? Y a continuación se da la tercera etapa, que es la remodelación. Una pregunta que suelen hacer muchos los pacientes es: doctor,
¿Y cuándo puedo yo reincorporarme a mis actividades cotidianas? ¿Cuándo yo puedo hacer de todo? Yo muchas veces le digo, si usted supiera cómo, cómo se dan las cosas en nuestro organismo, no me creería, pero toma muchísimo tiempo, aproximadamente 2 años, para que se consoliden todas las estructuras. Pero a pesar de ello, ni siquiera logra ese 100% de la fuerza tensil que tenía antes de la lesión. No podemos obviamente decirle así a nuestros pacientes y tenemos que darles medidas de protección, que use una faja durante un tiempo determinado, que los primeros 3 meses no levante objetos pesados. Una cirugía convencional no lleva al paciente a la cama. El paciente puede caminar, el paciente puede trotar, el paciente puede subir escaleras, puede viajar a un lugar u otro, puede hacer su trabajo de oficina, pueden hacer labores de hogar, ¿no? A veces escucho pacientes que dicen, no me acerco a la cocina porque me han dicho que el fuego que está por ahí me va a afectar. Esa es otra de las creencias, ¿no? Que no son ciertas, ¿no? No se acerca a la cocina, ¿no? Y no usa faja. Y después viene con un problema, dice, doctor, mire, tengo una masa debajo de mi cicatriz. Esa masa debajo de su cicatriz no es otra cosa más que una eventración, una hernia ventral, una hernia incisional. Y eso es porque no cumplido con los consejos que le damos al momento del alta. No con esto quiero decirles de que la única causa, ¿no? de eventración es por el descuido del paciente, ¿no? También es por su mal estado nutricional y también por mala técnica que puede haber empleado el cirujano que hizo la cirugía, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no? de cicatrización, ¿no? En base al mecanismo de cierre. Tenemos primera intención, es el cierre precoz de la herida mediante punto de sutura. O sea, hay una herida y le ponemos puntos. Esa es primera intención. Segunda intención es donde la herida no me permite cerrarla y va a permanecer abierta, ¿no? Hasta que poco a poco el organismo vaya realizando el proceso de reparación. Permítame un instante, por favor, que tengo una llamada. Recording stopped. Bien, decía entonces que en cierre de segunda intención, ¿no? Dejamos que la herida Recording in progress. permanezca abierta porque no hay forma de acercarla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un paciente
que tiene una herida por un accidente de tránsito y hay pérdida de sustancia. Así se llama cuando falta este, parte del tejido. No mucho, porque sí es bastante, hay que ver la forma de colocar un injerto o hacer un colgajo, pero ahí podemos dejar que cierre. Otro ejemplo, hablando de nuestros procedimientos quirúrgicos, ustedes no sé si han visto ya en alguna de sus prácticas pacientes que tienen un DREN o que les dejaron un DREN. Por ejemplo, los operaron de una apendicitis con peritonitis. Le han cerrado la herida y le han dejado un DREN. Y cuando le quitan el DREN, la herida del DREN no la cierra, ¿no? Dejamos que cierre por segunda intención. Por tercera intención, ¿no? Es el cierre primario diferido. ¿Qué significa eso? Que tengo una herida, ¿no? Que tengo la chance de cerrarla, pero como hay la preocupación de que se vaya a infectar, mejor la dejamos abierta, la curamos, ¿no? Y unos días después procedemos a cerrarla. Ese es el ejemplo que les daba en el caso del paciente que tiene, eh, a ver, una herida por una peritonitis en la línea media y que el colega presume de que hay un alto riesgo de que se infecte, prefiere dejarla abierta, la va curando todos los días y después de unos 3 4 días, y ya tiene la certeza o ve que hay un mínimo riesgo de infección, procede a cerrarla, ¿no? Es un cierre por tercera intención, un cierre primario diferido. Las complicaciones de la cicatrización son varias, ¿no? Puede ser que se infecte, como ya han visto, de acuerdo al grado de contaminación, a, a mayor clase, mayor riesgo de contaminarse. Hemorragia, ¿qué pasa? A veces los cirujanos pecamos un poquito, ¿no? Eh, perdón, permítame, lo que pasa es que estoy de guardia, permítame. Les decía que a veces los cirujanos pecamos en el sentido de confianza, ¿no? Por ejemplo, he visto varios casos que operan una hernia inguinal y siempre
y oído la música, como decía alguien, cuando ingresamos en una incisión para una cirugía de una hernioplastia anterior, vamos a encontrar ramas de la arteria epigástrica superficial. Y estas algunos optan por cauterizarlas nada más, y otras y otros por ligarlas, ¿no? ¿Cuál es la conducta correcta? Ligarlas, ¿no? Porque las podemos cauterizar, aparentemente no hay sangrado, pero cuando ya hemos cerrado la herida y estas se pueden desprender, estas pequeñas costras, producto de la cauterización, por la misma presión de la sangre y provocar que empiece a acumularse la sangre debajo de la herida, ¿no? Y esa hemorragia convertirse en un hematoma, que en algunos casos hay que abrir nuevamente la herida para controlar el sangrado. La eventración les explicaba hace unos instantes, ¿no? Que ocurre cuando, producto de un factor determinado, se interrumpe la continuidad de la herida y protruye a través de un saco peritoneal un contenido del abdomen. Es una hernia debajo de una cicatriz. La separación de la herida es una dehiscencia. A ver, por ejemplo, hacemos una cirugía de unión, de restitución de intestino. Suturamos el intestino, pero el tejido no se encuentra en buen estado, puede encontrarse desvitalizado, ¿no? O puede ser que el tejido no se unió correctamente, ¿no? Y, y producto de ello, o la técnica que se empleó, se separe parte de la unión y empiece a salir el contenido intestinal hacia, hacia la cavidad abdominal, generando una peritonitis. Eso es una dehiscencia. Cuando se desprenden los puntos, se abre la unión y se vierte el contenido hacia el exterior. Y evisceración es cuando el paciente, ¿no? En su posoperatorio inmediato, ¿no? Por un factor determinado, por ejemplo, hizo un esfuerzo mayor, pujó la tos y se separan los puntos de la aponeurosis y las vísceras salen. En algunos casos se bloquea por la piel, pero en otros se abre también la piel y las vísceras salen al exterior, ¿no? Eso es una evisceración. Ocurre en el posoperatorio inmediato. Tipo de cicatrices. Tenemos tres tipos: cicatriz hipertrófica, queloide y cicatriz insuficiente. Hipertrófica y queloide son prácticamente lo opuesto, ¿no? Mientras que la hipertrófica se da en la cicatriz queloide, se puede dar en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? En la zona de flexión hay tensión, ese es el problema, que conlleva a que la cicatriz se haga hipertrófica, ¿no? Con un tamaño desproporcionado, que puede mejorar y desaparecer con terapia compresiva y cirugía, ¿no?
pero que tiene que ser atendida oportunamente. En algunos de los casos se pueden emplear algunas sustancias, como por ejemplo la transionolona, ¿no? Y se cubre con vendajes compresivos y que hagan tracción para que pueda lograr el objetivo de reducir su extensión. La cicatriz queloide, a diferencia de la hipertrófica, es una cicatriz abultada, desproporcionada en el sentido de que es más grande que la herida. En la cicatriz queloide, los resultados de terapias compresivas no son muy eficientes. Incluso la cirugía, si no se realiza correctamente, puede ampliar las dimensiones de la cicatriz. Ustedes han visto, por ejemplo, un paciente que le han colocado la vacuna, la BCG, que es una vacuna que se coloca en el hombro, ¿no? Cuando uno es niño, para que, para prevenir la tuberculosis. Y es una herida puntiforme, pero ven en el hombro de algunas personas tiene una cicatriz que tiene 2, 3, 4 centímetros. O sea, vean ustedes lo desproporcionada que es la herida, ¿no? En relación a la lesión inicial. En la cicatriz queloide sí se puede intentar una cirugía, pero esta tiene que ir seguida de un tratamiento continuo con sustancias que eviten esa reacción que tuvo inicialmente la cicatriz. Una cicatriz insuficiente es, por ejemplo, una úlcera de presión, donde hay pérdida de sustancia, donde no tenemos tejido, ¿no? Un paciente que tiene una insuficiencia vascular y que ha generado una lesión en una de sus extremidades, ¿no? Una úlcera, un forado ahí profundo incluso, que hace imposible la proximidad de los bordes para el cierre. ¿Qué hacer en esos casos? Se puede colocar un injerto, pero con un detalle muy importante. Cuando se va a curar heridas de un paciente que tiene problemas vasculares, lo primero que tiene que resolverse es el tema vascular, porque de nada serviría colocar un injerto si éste no va a mantenerse viable debido a la mala circulación. Entonces, el paciente que tiene lesiones en sus extremidades y tiene un compromiso vascular, deberá ser atendido primero por el cirujano vascular, quien hará un bypass u otro proceso